Gloria a Dios, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, hermanos que nos ven, que nos escuchan. Es un placer de nuevo, gracias a Dios, de estar en este lugar juntos para poder meditar en la palabra, en la enseñanza que tiene el Señor para nosotros con respecto a lo que es el discípulo. Queremos darle gracias a usted que nos escucha y queremos desde ya, antes de iniciar, pedirle que se comunique con nosotros, háganoslo saber y escríbanos a ver en dónde nos escucha. Queremos saber de usted, queremos igual saludarle y vamos a dar inicio, vamos a darle gracias al Señor por las bondades que Él ha tenido para nosotros. Buenas tardes, hermano Miguel, Dios le bendiga, será, nos dirige en palabras de oración. Amén. Cerremos nuestros ojos, damos gracias al Señor pues por este honroso privilegio que nos regala de compartir nuevamente con ustedes. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gracia por esta oportunidad que nos regalas nuevamente de estar en tu presencia y poder compartir por este medio. Seas tú, Señor, quien bendices a cada vida, quien se está conectando, papito lindo, seas tú quien extiendes tu mano de bondad y que hagas descender tu rocío sobre cada uno de ellos y también a nosotros nos preparas y nos des lengua del discípulo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir a Salmos para continuar hablando sobre el discípulo. Vamos a ir a Salmos capítulo 147, verso 3. Hermano José, si no me puede. Amén, amén. Bendiciones, hermanos. Salmo 147, 3. Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. Estábamos hablando una de las cosas que hacen los discípulos. Por supuesto, el maestro es nuestro Señor Jesucristo y vimos una parte de cómo Él hacía milagros y cómo resucitaba muertos. Pero también aquí en Salmo nos está hablando de que dice que sana al quebrantado. Ahí ya no son sanidades físicas, sino que son sanidades internas. Ya no es sanidad externa, sino que interna. Y una de las cosas que son mucho más complicadas sanar, más que una herida de un cuerpo, son las heridas del alma. Amén. Amén. Y esas cuestiones también el Señor las sana. Y entonces igual un discípulo, eso es lo que va a causar cuando a la hora que dé la palabra, a la hora que tenga esa unción, a la hora que tenga el conocimiento de las cosas, va a llevar sanidad a las personas que necesiten. Estábamos hablando de la experiencia que tuvo la otra vez y nos lo contaba el hermano José, de que de repente él vio a una persona, solo con verla, entendió de que él estaba pasando por problemas y empezaron a hablar, y a la hora que se le acercaron empezó a mencionarles que sí estaban en problemas. Entonces el punto de esto es de que también esto nos enseña de que vamos a sanar las heridas. Y póngale, esa persona que estaba hablando de seguro estaba con problemas internos. Y esas cuestiones son las que el Señor también vino a hacer, que no solo vino a sanarlo el cuerpo, sino que también nuestra. Por eso aquí puse este versículo donde dice, sana a los quebrantados. ¿Quebrantados de qué? Nuestra alma muchas veces está quebrantada. David dice en uno de sus salmos, ¿por qué te abates? En otras versiones dice, ¿por qué te turbas, oh alma mía? Y cuando nosotros tenemos turbación en nuestra alma, es complicado y solo el Señor no la puede sanar.
curó ahí heridas en nuestra alma, solo el Señor, porque de seguro hay personas que quisieran gritar y expresar y que la gente viera las situaciones que hay dentro de ellos, pero nadie lo puede hacer. Porque si empieza a gritar a la persona, lo más seguro que está loca, ¿verdad? Pero muchas veces no. Es que necesita desahogarse y necesita sacar eso malo, necesita curar esas heridas, pero solo el Señor lo puede hacer. Amén. Y el discípulo. Sí, a través del discípulo, porque ese es uno de los que enseña aquí, porque se usa la palabra en el original, él sana, pero aquí se usa la palabra Rafa, o sea, él arregla, él cuida y él restaura todo. Y viendo lo poquito, bueno, como estabas comentando, porque también un discípulo ya es el trabajo que el Señor nos ha dejado para a la hora de orar por alguien, sin poner manos y puede ser sanado. Pueden ver un ejemplo en Génesis 20:17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su casa y a sus siervas y tuvieron hijos. Lo que venía diciendo, el alma, que a la hora de sanar el alma, entonces uno empieza a dar fruto. Ya empieza uno a dar fruto, entonces aquí dice, tuvieron hijos. Entonces cuando uno empieza a tomar la cruz, y después de que cuando el Señor nos dijo que extendiéramos la mano y Él nos sana, entonces ya vamos caminando y podemos mover la atmósfera de Dios, y la persona no solo va a ser sanada físicamente, sino que también el alma, para que empiece a revolucionar y ir en el Señor. No, eso es una bendición. Ajá. Sí, es cierto lo que dice aquí en esta mi versión dice, Abraham oró y Dios sanó a Abimelech. Es lo mismo. Sí, porque también vemos otro ejemplo en el 1 Samuel 5:11, dice, y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, porque había constelación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había grabado allí. Porque a la hora de nosotros que nos movemos, o sea, no nosotros nos tenemos que huir, sino que, o sea, el espíritu filisteo o cualquier espíritu que se mueva ahí termina huyendo. El otro ejemplo que vemos también en Pablo, a la hora de que se movió en una atmósfera, porque también allí habla del fuego, o sea, el fuego del Espíritu Santo, o sea, sacudiendo la mano, dice que se cayó la serpiente en el fuego. Entonces nosotros lo que podemos hacer es mover la mano y fuera. Amén. Esa palabra que dice ahí en Génesis capítulo 20, verso 17, cuando dice sanar, sanó, dice arreglar, dice curación, curar, dice restaurar, dice sanar, sanidad y sano. Amén. Es una bendición cuando nosotros, por supuesto que hay un pago, hay un precio que se paga para llegar a ser discípulo del Señor, pero ese precio también se recompensa por todo lo que uno pueda vivir con el Señor y hacer. O sea, llegar a entender el corazón de Dios, llegar a entender el propósito que Dios tiene para uno, llegar a entender que Dios ama a la gente, o sea, a pesar de que se paga un precio, pero no se compara con la grandeza que uno va a llegar a descubrir del Señor siendo un discípulo. Amén. Sí, porque vemos, porque como dice la palabra, lo que estabas mencionando en el programa anterior, creo que del Isaías 55:3 dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Amén. Es de gran bendición eso, lo que dice en Isaías, ¿verdad? Vamos a ir a Salmos 103, verso 3. Amén, amén. Bendiciones.
Salmo 103:3. Él es el que perdona todas sus iniquidades, el que sana todas sus enfermedades. Amén. Imagínense, aquí solo es para ver y cómo se llama tener más fundamento sobre la palabra, que Él prácticamente dice que no solo sana, sino que perdona, pero no solo perdona, sino que también sana físicamente, porque aquí está hablando, dice, de lo espiritual. Por ejemplo, dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, problemas del alma, y dice, y el que sana todas tus enfermedades, las físicas. Pero lo que ahí dice, Él perdona. O sea, no solo sanas, o sea, perdona nuestros pecados, sana los problemas de nuestra alma, pero también sana las enfermedades de nuestro cuerpo. Amén, porque nuestra, o sea, corazón igual a alma, porque es el centro de todo, de nuestras intenciones, de nuestros sentimientos, de nuestro impulso. Y en otras palabras, prácticamente sana todo nuestro ser por completo. Eso es, pero también, lógico, si llegamos, por ejemplo, los discípulos, así como estábamos viendo unos ejemplos de Pedro, él hizo cosas similares que el Señor, pero ¿de dónde las aprendió? ¿Pero por qué las hizo? Porque él también fue sanado. Sanado de, por ejemplo, si nos recordamos los problemas que tenía, aún siendo discípulo, aún llamándolo, cuando él negó al Señor. Dice la palabra que Él nos dio un espíritu de temor. Pero más sin embargo, Pedro, ya siendo discípulo, tuvo temor cuando prendieron al Señor. Cuando se estaba cumpliendo la palabra, pero él entró el temor. Entró tanto temor que dice que hasta empezó a maldecir, porque una mujer le dijo, tú eres uno de ellos. No, ¿cómo estás? Estás loca. Ni siquiera lo conozco. Pero aún siendo discípulo, estaba en su proceso. Pero ya después de que pasó, de que fue entregado al Señor, la misma Biblia dice de que le dice Jesús a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido tu alma. Pero yo le he rogado al Señor, dice el Señor Jesús, para que tú fueras guarda. Ese proceso lo vive. Porque después de que pasó ese proceso, vemos los ejemplos que vimos anteriormente de Pedro. ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo lo mismo que Jesús. Lo que él estaba viendo, sanando. Y entonces, aunque eso es lo que uno debe entender, mire hermano, cuando uno va a la palabra, el Señor le abre, pero así que como el Señor piensa. Porque alguien diría como Pedro, perdón, alguien diría, pues si es discípulo, ¿y cómo va a llegar al Señor? Sí, lastimosamente, así somos. Lastimosamente, dice Pablo decía en una de sus cartas, pobre de mí, dice, hombre, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? O sea, estamos hablando de Pablo, tuvo revelación, tuvo un encuentro con el Señor, pero si él dice eso, es porque todavía está luchando con ese problema. Pero a pesar de eso, ellos no se volvieron atrás. Aunque, por ejemplo, Pedro, posiblemente alguien podría decir, sí se volvió atrás porque negó al Señor. Pero después, ese hombre, ¿quién lo paraba? Porque el mismo Jesús le dice, cuando te restaures, confirma a tus hermanos. En otras palabras, cuando tú ya salgas de ese problema, quiero que ayudes a tus hermanos. Y eso fue lo que empezó a hacer. Que Dios nos ayude. Vamos a ir a Proverbios
Perdón, hermanos, si me oyen que estoy acá a ratos con la garganta, lo que pasa es que tengo, no sé qué me pasó, pero tengo muy sensible ahorita la garganta. Proverbios capítulo 12. Proverbios 12:18. Amén. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Aquí dice, estamos hablando de la que no es discípulo de la gente, pero también podemos ver de la gente cómo se hiere con palabras. Y como todos nosotros hemos pasado por un proceso, pues no sé de dónde viene usted, pues yo le podría decir de que yo he pasado una etapa de mi vida donde demasiadas heridas causaron en mi alma. Y por supuesto, no me voy a hacer la víctima, de seguro yo también lo hice con personas, como dijera el chavo, sin querer, queriendo, ¿va? Pero algunas cosas sí la hice con hecho y pensado. Pero lógico, le digo al Señor, perdóname. Pero vemos lo que dice que hay quien habla le voy a leer mi versión, dice, hay quien habla sin tino, dice, como golpes de espada. ¿Cómo dice su versión ahí, hermano? Dice lo mismo, esa es la nueva Biblia de las Américas. Y entonces, de eso nos estamos entendiendo, de que los discípulos después, aunque ellos fueron lastimados del Señor, por ejemplo, si hablamos de los 12 discípulos, el Señor los sanó, pero ellos también empezaron a hacer la misma obra que el Señor estaba haciendo. Y una de esas cosas dice aquí, dice, pero la lengua del sabio, en otras palabras, como estamos hablando del discípulo, la lengua del discípulo sana. Y eso es lo que va a causar si nosotros somos discípulos. Va a sanar el alma de las personas. Amén. No sé, quería ver otra versión ahí. Hay una que dice, hay quienes al hablar da tantas estocadas como palabras. Es lo que dice uno. No sé qué dice Dios habla hoy. La TLA dice, el que habla sin pensar hiere como un cuchillo. Sí, es que el hablar, por ejemplo, en mi caso, yo les estaba comentando algo. Yo recibí bastante desprecio y eso es parte de las heridas que debemos mostrar. Cuando ya estamos en el Señor, desearíamos que no estuvieran, pero en unas situaciones muy complicadas es donde salen a luz esas heridas. Por ejemplo, voy a hablar de mi persona porque yo uno de los problemas que tenía mucho era con la autoridad, el problema con la autoridad. Y cada vez que a mí me daban órdenes, bien sea en mi trabajo, mi reacción era prepotente, como que yo supiera, pero eso lo fue trabajando, ¿sí? Porque mi forma de contestar, yo decía, ¿tú quién eres? ¿Qué me vas a enseñar? Yo sé. Pero no es así, o sea, aunque quizá no lo hablaba, pero sí lo pensaba. Entonces estaba eso. ¿Pero por qué? Porque eso era el reflejo de las heridas que tenía. O sea, mi forma de responder esa era. Por ejemplo, tuve cuando era, así que hablando, Juan, de 17 a 18, 20, 22 años, tuve muchos conflictos. Pero los conflictos eran porque habían problemas internos. Y esas eran las cuestiones que me estaban llevando por esas heridas. Porque uno, como dijera, cuando no conoce al Señor, no sabe ni para dónde va o no sabe por qué esa reacción o cree que es normal esa reacción cuando no es así.
Pero ya cuando está el Señor, cuando ya meditamos en la palabra, cuando ya escudriñamos la palabra, decimos, no, esto es así. O sea, entonces yo cuando empecé a escudriñar la palabra me empecé a dar cuenta que mi problema de ser así muy peleonero era porque tenía problemas. Tenía esas heridas en mi alma y que pues, no las había curado hasta que empecé a conocer al Señor, a acercarme al Señor, y ya empezó todo a cambiar. Amén. Amén. Vamos a ir a Jeremías capítulo 6, verso 16, si lo puede leer, hermano José. Jeremías 6:16. Así dice el Señor: párense en los caminos y miren, y pregunten por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso para sus almas. Pero dijeron, no andaremos en él. Mire, una de las cosas que va a hacer el discípulo cuando está mal, cuando va a ser el hijo del Señor, es a ponerse a meditar si todo lo que está haciendo es correcto. Y por lo que dice aquí, dice, así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos. Dice, ¿cuál es el buen camino? ¿Por qué? Porque a veces en este mundo el sistema nos contamina. La forma de pensar, la forma de ver las cosas en este mundo hace que nos olvidemos del camino del Señor. Y si Pablo decía de que lo que él quería hacer no lo hacía, y lo que él no quería hacer resultaba haciéndolo, imagínense que era Pablo, y ahora nosotros corremos mucho más riesgo. Entonces una de las cosas que debe hacer el discípulo cada vez, cada día, cada mañana, es de preguntarse, Señor, ¿estoy caminando en el camino correcto? ¿O no? Eso es lo que todos los días debería suceder como discípulos del Señor. Preguntar, Señor, ¿estoy caminando correctamente? Si no, ayúdame. Y una de las cosas que también que es importante para el discípulo es que todos los días busca la llenura del Espíritu Santo. Todos los días el discípulo va a buscar la llenura. El discípulo que no busque la llenura es que está menguando. Y aquí lo que nosotros debemos de procurar es no menguar, sino que al contrario, crecer. Amén. Quería leer otro. Sí, el de Cantares 1:7, pues deberíamos estar como esta sombra de la iglesia. Dice, dime, amado de mi alma, ¿dónde apacientas tus rebaños? ¿Dónde los haces descansar al mediodía? Porque he de ser como una que cubre con velo junto a los rebaños de pastores. O sea, buscaba al amado, prácticamente la de Cantares, está buscando dónde está mi amado. Y eso es lo que debería hacer como discípulos, preguntar al Señor, donde yo estoy caminando, ¿tú estás? ¿Lo que estoy haciendo te agrada o no? Porque mientras nosotros estemos conscientes de que siempre le podemos fallar al Señor, eso es lo que nos va a motivar. Uno de los ejemplos que por supuesto trae varias enseñanzas, lo que le pasó a Job. Dice que Job decía, cada vez que sus hijos hacían fiesta, él presentaba sacrificio, ofrenda, porque decían su mente, pero si mis hijos pecaron. Pero sí, y entonces, aunque está hablando otra cosa ahí, pero el ejemplo, eso es la actitud que tenía, que estaba siempre pendiente de que ellos no pecaran. Y lo mismo pasaría en nosotros, estar pendiente en cada cosa que actuemos, de la forma que hacemos las cosas, decirle, Señor, lo que estamos haciendo te está agradando, o es por pura, hasta incluso hablar de las cosas del Señor. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué le digo hasta incluso de las cosas de Dios? ¿Por qué le digo? Porque en la palabra dice, algunos dice predican por amor,
otros por contienda y otros por enemistad. Pero las otras dos ya no cuentan. La primera sí, Algunos predican por amor. Si es por amor estamos bien. Pero si predicamos por contienda, por enemistad, aunque estemos predicando las cosas del Señor, eso quiere decir que no está bien. No es correcto. Entonces, esa es una de las cosas que como discípulos siempre... Mire, el discípulo lo que tiene que estar, perdone que haga eso, el discípulo lo que tiene que estar es estar alerta de todo lo que él hace, de todo lo que él habla. Porque todo lo que él habla tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Y no es que sea uno, como dijera, no es que sea extremista uno, pero la misma palabra dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y si nos falta el Espíritu Santo, de seguro, mire, el ejemplo del ¿cómo se llama del profeta joven y el profeta viejo. Ahorita se me vino. Él se le dio al profeta joven, se le dio una orden y le dijo: ve y haz lo que yo te mando y regresas, y no te vas a desviar con nadie, no vas a comer nada, bien, regresas. Pero mire, me sorprende que en el camino dice que se le apareció otro profeta, y la Biblia dice que sí era profeta de Dios, pero se le apareció y le dijo que comiera, y le hizo caso. Y el discípulo, ¿sabe una de las cosas que uno debe entender? El discípulo tiene que aprender a escuchar órdenes, y no solo escucharlas, sino que llevarlas a cabo. Porque el discípulo que no sabe recibir órdenes no es discípulo. Y ese es un ejemplo del profeta joven y el profeta viejo, que el Señor le dijo tal y cual como lo tenía que hacer. Pero por cuanto él no hizo conforme a lo que Dios le había mandado, dice de que después de que él comió y todo, dice que un león lo despedazó, lo mató. Esa es una de las cosas del discípulo, que uno tiene que aprender a escuchar las órdenes, pero también a ejecutarlas. Porque si no, como dijera, estamos perdidos. Aunque digamos que conocemos al Señor, pero, amén. Sí, otra versión esta del mismo de los Cantares dice: oh, dime, amado mío, dime dónde tienes los pastos o la ladera para descansar, dónde haces recostar al mediodía. O sea, en mediodía pues se representa en el tiempo de calor, ¿no? Pues si alguien pasando un problema o algo, pues venga, pregúntale al Señor. Pues, como venía diciendo hace rato, ¿dónde estoy? Ayúdame. Sí, y sabe el ejemplo que también nos puede hacer entender por lo que ustedes están comentando o leyendo ese versículo, la vida que tenía Daniel. La Biblia dice que 3 veces oraba Daniel, pero no oraba para su desayuno, para su almuerzo, para su cena. No estamos hablando de esa clase de oraciones. No se le olvida de orar también cuando como. No estamos hablando de darle gracias al Señor, no. Dice que Él en la mañana, a mediodía y en la noche, sus oraciones, o sea, su comunicación con el Señor. Recuérdense que la oración es comunicarnos con el Señor, es preguntarle al Señor, es pedirle perdón porque si cometió faltas, y agradecerle pues por la oportunidad que nos da de seguir viviendo y seguir con el propósito del Señor. Eso es lo que hace un discípulo. Y eso no se ve en público, eso ya es algo más íntimo, pero eso lo tiene que hacer el discípulo, porque por ley, decía Pablo en uno de sus Pedro y Juan, decía en uno de sus pasajes, refiriéndose a la sanidad del hombre que se mantenía en la puerta del templo: lo que tenemos te damos. Y lo sanaron.
Lógico, el discípulo va a ser, el que es discípulo en la intimidad va a buscar al Señor y se va a corregir y se va a llenar del Espíritu Santo para que cuando tenga que dar, va a tener que dar, o sea, porque tiene, Está lleno. porque está lleno, pero si no está lleno, solo van a ser palabras, solo van a ser palabras y se acaban. Palabras que no van a edificar, palabras que no van a llenar, que no van a fortalecer, que no van a confortar, solo van a ser palabras. Pero si está lleno del Espíritu Santo, otra, como dijera otro gallo, nos canta. Sí, y aquí también estaba viendo uno de los ejemplos del ver, porque dice, así dice el Señor, párense en los caminos y miren. Tomé un ejemplo de del Hechos 17:11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pero pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. El discípulo, ahí está bien. Otro de las cosas que nos habla del discípulo, escudriña. Escudriñar. El discípulo no se cansa. Hoy le dieron una palabra, en otras palabras, decía la pastora donde íbamos, donde vamos, y decía, en una de sus palabras decía, son domingueros, o sea, es suficiente solo las 2 horas de oír palabra, o sea, con eso es suficiente. Imagínense, si nosotros tenemos esa vida de que 2 horas de oír palabra y con eso es suficiente, vamos a aguantar. No, o sea, no. Porque la misma palabra dice, dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne nos gusta, no, que fin de semana, o hoy, póngale ahorita que está, que se oye mucho, y no me dejará mentir, están pasando los partidos de fútbol de la Copa América. No, en vez de escuchar palabra, en vez de escudriñar la palabra, que me va a acostar, me voy a acomodar bien y voy a ver mi partido. Entonces ahí vemos donde la carne es débil y buscar más lo cómodo. Recuérdese que la comodidad lo lleva a uno a la destrucción. La comodidad siempre nos va a llevar a la destrucción. Y el discípulo no puede estar No cómodo. puede descansar. Tiene que estar. No puede. Sí, Porque, por ejemplo, aquí dice, no un día, 2 días, sino que decía escudriñando diariamente las Escrituras. Y diariamente, no dice cuando tenga ganas, Sí. o cuando después de que mires su fútbol, no, diario. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros debemos entender como discípulos. Discípulos, si hemos creído en el Señor, hemos nacido de nuevo, eso nos convierte en discípulos, no solo en ovejas. O sea, ahí empezó el proceso, desde que recibimos al Señor, empieza nuestro proceso. Y todos los que hemos creído en el Señor, porque la Biblia dice, estábamos viendo el inicio de los primeros pasajes, de que en el principio le llamaron cristianos a los discípulos. Entonces, desde que nosotros empezamos a seguir al Señor, que le entregamos nuestra alma, ahí empieza nuestro proceso para llegar a ser discípulos. Y esto le cae bien a las personas que aún no son recién convertidas, esto lo ayuda bastante. Porque van a saber y decir, no, tengo que orar, tengo que leer, Tengo que estudiar, tengo que meditar. Sí, y pues una de las cosas que sí son importantes que uno como cristiano debe de saber. Porque a veces nosotros tenemos solo, como dice, solo queremos de nombre ser llamados cristianos, pero de hecho no. Porque nuestras obras son totalmente ajenas al nombre. Amén. Vamos a ir a... Sí, bueno, estamos en miren, dice, y pregunten por los senderos antiguos y cuál es el buen camino. Entonces aquí de ejemplo de Juan 12:35 dice, Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Sí, es que imagínense, siga leyendo.
No sé si... También tengo Mateo 11:28, dice, porque él dice que vengan a mí todos los que están cansados, cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Eso es lo que va a hacer un discípulo también. Va a llevar descanso a las almas. Amén. Las almas van a descansar cuando los escuchen. Ahorita no podemos decir que escuchen al Señor, sino que, o sea, la palabra que les da a los discípulos, que la escuche la gente, le va a traer sanidad, le va a traer paz. Pero si no hay palabra, Van a estar aquí como lo que dice en la oscuridad. sí, y eso es uno de los, imagínense, el maestro ciego y el alumno ciego, No saben ni ¿a dónde vamos? Dijera. Sí, sí, porque aquí menciona, o sea, las tinieblas, porque en Isaías 62 dice, porque tinieblas cubrirá la tierra y densa oscuridad a los pueblos, pero sobre ti, o sea, la iglesia o el discípulo, amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. No, eso es lo que va a pasar. Mire, hoy en día estamos en esa densa oscuridad. Honestamente, está empezando esa densa oscuridad, donde la gente no encuentra solución a sus problemas, donde la gente no encuentra paz, donde la gente no encuentra un consejo donde haga descansar sus almas. No encuentra. Y la gente, ya se mire, yo estoy aquí en este país y me estoy dando cuenta verdaderamente cómo piensa la gente. La gente solo es trabajo, comida, pasear, trabajo, comida, pasear, trabajo, pasear. Ese es el estilo. Yo digo, y están confiados y creen de que el dinero es todo. Y la palabra dice que el que tiene puestos los ojos en este mundo, en las riquezas de este mundo, es el más digno de lástima. Por eso como discípulos no podemos adoptar esa forma de vivir que tiene el mundo. El mundo y todas las cosas, la misma palabra dice, todas las cosas van a pasar, pero hay algo que no va a pasar, que son la palabra del Señor. Esa palabra va a permanecer. Pero todo lo que vemos, edificios, sea lo que sea, todo pasa, todo se va a destruir, todo se va a consumir, pero lo espiritual siempre va a permanecer. Amén. Esa es la mejor esperanza que el Señor nos ofrece. Amén. Y no es palabra de locos, o como dijera alguien por ahí, pues no sé ni qué fumamos el día de hoy. No estamos hablando de eso. Estamos coherentes, estamos con nuestros 5 sentidos y estamos viendo lo que el Señor dice a través de su palabra. Amén, porque aquí dice, cuando uno se para y uno y todo eso, entonces ya al final dice, y hallarán descanso para sus almas. Yo lo voy a leer el Salmo 22. Dice, Él me ha colocado en un lugar de verdes pastos y me ha conducido a unas aguas que restauran y recrean. Va a restaurar la palabra del discípulo, Amén. porque fue restaurado. Si no ha sido restaurado, un discípulo no va a restaurar. El ejemplo de Pedro, cuando fueron a traer al Señor y de repente sale con una espada. Pero la palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que contra principados, contra potestades. Pero Pedro todavía estaba peleando con una persona. Una persona. Amén. No es así. Amén. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Segunda de Timoteo 1:7. ¿Por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Eso es lo que tiene el discípulo. Una de las cosas que tiene el discípulo es poder, es amor y es dominio. Eso es lo que nos dio el Señor. Pero lo contrario de un discípulo y lo contrario de amor, de poder y de dominio, un espíritu de cobardía, dice ahí mismo la palabra.
un espíritu de cobardía. De eso debemos de cuidarnos. De que no venga un espíritu de cobardía, aún siendo ya discípulos, como la cobardía que le entró, el miedo, el temor que le entró a Pedro cuando la mujer lo señaló y le dijo, tú eres uno de los discípulos, y le entró el temor lo que hace que empieza a hablar cosas unas que no son coherentes. Quería hablar. Y eso es una de las cosas que el temor nos hace hacer cosas. Hay un versículo en Proverbios, si no estoy mal, y dice, el impío dice, huye, sin que nadie lo persiga. Cuando nosotros estamos con ese espíritu de que alguien nos está siguiendo o está hablando mal de nosotros, ¿qué? O sea, el miedo ya le puso y le hace pensar cosas que no son reales y no están pasando, pero el temor lo hace pensar. Esa imaginación, ¿no? Empieza a imaginar. Exacto. Yo conozco a una persona que es así, yo lo miro coherente, dije, pero empieza a hablar unas cosas que digo, ¿será que verdaderamente se está dando cuenta de lo que está hablando o nada más? Y me da, a veces digo yo, y yo me quedo callado porque digo, bueno, que Dios lo ayude, va. Vamos a ir ya se nos corrió el tiempo, vamos a ir a Efesios capítulo 6. Amén, amén. Efesios 6:10. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de sus fuerzas. En el 11. Y Efesios 6:11. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. El 12. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. En el 13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. 14. Estén, pues, firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestido con la coraza de justicia, 15. Y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. 16. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y el 17. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí está resumido todo lo que el discípulo tiene que hacer y estar preparados. Y nunca, como dijera, nunca llegar a la comodidad, sino que siempre estar firmes. Y pues les dejamos esto en su corazón, hermanos. Perdóname que solo se los leamos. Le queremos agradecer a ustedes por la atención. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Y sin más preámbulo queremos orar, queremos agradecerle al Señor por esta bendición que nos da de compartir su palabra. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos diste a través de estos medios, Señor amado, para poder divulgar, para poder hablar, para poder meditar de tu palabra con las personas que escucharán y que estuvieron escuchando esta palabra, esta enseñanza, Señor. Bendecimos la vida de las personas, bendecimos a cada uno de los que van a escuchar esta palabra, Señor amado. Te damos gracias, Señor, nos despedimos, Señor amado, y bendecimos tu santo nombre, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Feliz noche. Amén.